Hola a todos. Hoy es viernes, 14 de noviembre de 2025, y nuestro nuevo invitado, Craig Mokhiber, está aquí con nosotros. Nació en 1960 y es un exfuncionario estadounidense de derechos humanos de las Naciones Unidas y especialista en derecho, políticas y metodologías internacionales de derechos humanos. Bienvenido a nuestro programa, Craig. Gracias, Nima. Encantado de estar aquí contigo. Así que déjame empezar, Craig, con el caso de Gaza, con el caso de Palestina. Sabemos que tras el llamado alto el fuego de Trump, ¿cómo ves la situación ahora mismo en Gaza? ¿Crees que hay algún tipo de presión por parte de los países de la región sobre Estados Unidos y su política exterior? Después de todo, ¿cómo la percibes? ¿Cómo ves la situación actual en Gaza? Bueno, me alegra que hayas dicho el llamado alto el fuego, porque ya sabes, contrariamente a las mentiras cuidadosamente guionizadas de los políticos y de sus facilitadores y de las corporaciones mediáticas cómplices, el genocidio en Palestina no ha terminado. No hay alto el fuego, y en realidad no hay ningún proceso de paz. Cientos de palestinos en Gaza han sido asesinados por el régimen israelí desde que se declaró el llamado alto el fuego hace un mes. Cientos más han resultado horriblemente heridos. Cientos de viviendas y otras estructuras civiles han sido destruidas por el régimen israelí durante este periodo de llamado alto el fuego. Miles de camiones con alimentos, medicinas, refugios, artículos esenciales han sido bloqueados por el régimen. Y de hecho, no ha habido un solo día desde que comenzó la farsa del alto el fuego en que Israel haya dejado de disparar o haya puesto fin a su asedio genocida de Gaza. Ni un solo día. Y aún así, ya sabes, los políticos y las corporaciones mediáticas de Estados Unidos y de Occidente siguen difundiendo lo que es una mentira destructiva. Al mismo tiempo, tengo que decir que los ataques genocidas del régimen israelí y los pogromos de colonos en Cisjordania no solo han continuado sin cesar, sino que de hecho se han acelerado durante este periodo. Así que cualquiera que participe en esta farsa de alto el fuego, el llamado así por Trump, en este momento es o muy ingenuo o deliberadamente cómplice de una estrategia que claramente se está utilizando al afirmar que hay un alto el fuego y un proceso de paz. Esa es una estrategia que Estados Unidos e Israel están usando para ocultar el genocidio en curso, para desviar la atención de la gente mientras consolidan el control de Gaza, normalizan el régimen israelí y continúan perpetrando el genocidio. Sigue ocurriendo. Y ya sabes, esto es, como se ha dicho muchísimas veces, el primer genocidio retransmitido en directo de la historia. Así que todos sabemos lo que está ocurriendo sobre el terreno. Sabemos que Israel ha destruido sistemáticamente prácticamente toda Gaza. Ha llevado a cabo masacres, secuestros masivos, torturas sistemáticas y, ya sabes, el asesinato de niños palestinos por francotiradores como diversión. La destrucción de todas las necesidades básicas de la vida, el asedio continuo. Todo ello con la intención específica de destruir al pueblo palestino, primero en Gaza y en última instancia en toda la Palestina histórica. Eso no comenzó en octubre de 2023. Simplemente se vio un repunte del tipo de violencia que el régimen israelí ha estado ejerciendo contra los palestinos durante décadas. Y no terminó con esta declaración de un supuesto alto el fuego. Para quienes no estamos muy familiarizados con las Naciones Unidas, siempre criticamos cómo la ONU intenta abordar lo que ocurre en Oriente Medio, en Gaza. Pero en tu opinión, ¿qué pueden hacer realmente? Tenemos esta iniciativa U4P, Unidad por la Paz. ¿Cómo va a ayudar eso en el caso de Israel y Palestina? Bueno, ya sabes, cuando hablas de las Naciones Unidas, siempre tienes que dejar claro de qué Naciones Unidas estás hablando. Una parte de la ONU ha respondido muy bien a este genocidio.
Aquí me refiero, por ejemplo, a los mecanismos independientes de derechos humanos de la ONU, como la Relatora Especial, Francesca Albanese, o la Comisión Internacional de Investigación, que ha verificado que está ocurriendo un genocidio en Palestina. Otros mecanismos de derechos humanos de la ONU y actores humanitarios han estado trabajando arduamente y asumiendo grandes riesgos para ofrecer algo de alivio al pueblo palestino. Y por supuesto, los trabajadores de la UNRWA, que son trabajadores de la ONU, cientos de los cuales, solo durante este genocidio, han sido asesinados por el régimen israelí, cientos más gravemente heridos, muchos secuestrados y torturados en mazmorras israelíes. Esos también forman parte de la ONU y han sido nada menos que heroicos durante el genocidio. Pero el lado político de la organización ha fracasado estrepitosamente. Y aquí me refiero al secretario general, al alto liderazgo político de la ONU, al alto comisionado para los derechos humanos y a otros que no solo no se han movilizado para oponerse al genocidio, sino que ni siquiera se han atrevido a pronunciar el nombre del crimen en voz alta. En su lugar, cuando se les pregunta al respecto, suelen decir algo como, bueno, solo un tribunal puede determinar si se trata de un genocidio. Una frase absurda inventada en los pasillos de la Secretaría para evitar tener que decir abiertamente que Israel está cometiendo un genocidio, y así no enfrentarse a la presión de Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y los grupos de presión pro-israelíes que los acosarían sin descanso. Así que simplemente eluden el debate. Y en el proceso, no solo están negando y abandonando a las víctimas y supervivientes del genocidio en Palestina, sino que también están abandonando las normas y estándares de la organización, de la ONU, la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Tratados de Derechos Humanos, las conclusiones de la Corte Internacional de Justicia, que también forma parte de la ONU. Están desechando todo eso para no tener que recibir críticas de Estados Unidos, el Reino Unido, los alemanes, el lobby israelí y otros. Han fallado estrepitosamente. Ahora bien, cuando se acude a los órganos intergubernamentales como el Consejo de Seguridad, que mucha gente conoce, o la Asamblea General de la ONU, es otra historia. El Consejo de Seguridad es un mecanismo arcaico, antiguo, posterior a la Segunda Guerra Mundial y propio de la Guerra Fría, en el que los 5 vencedores de la Segunda Guerra Mundial tienen poder de veto. Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia y China tienen poder de veto, lo que significa que si alguno de ellos no está de acuerdo con algo, queda bloqueado en el Consejo de Seguridad. Y por eso, durante 2 años de genocidio, se ha visto al Consejo de Seguridad no hacer absolutamente nada. No ha pedido un alto el fuego, no ha movilizado protección para los civiles palestinos, no ha hecho que Israel rinda cuentas. No ha impuesto sanciones ni un embargo, ni siquiera ha suspendido las credenciales del régimen israelí mientras asesina al personal de las Naciones Unidas. No ha hecho absolutamente nada, porque Estados Unidos y, francamente, sus aliados hacen todo lo posible para asegurarse de que el Consejo de Seguridad no pueda actuar. Eso te deja con la Asamblea General de la ONU. Y por cierto, debería decir que Estados Unidos ha vetado acciones a lo largo de este genocidio 6 veces. Más allá de este genocidio, ha emitido vetos en 50 ocasiones, todas ellas con el propósito de garantizar la impunidad del régimen israelí y de sus crímenes a lo largo de los años. Así que eso nos lleva a la Asamblea General. Ahora bien, la Asamblea General sí tiene cierta libertad de acción. También cuenta con una mayoría global que apoya a Palestina, de hecho, una supermayoría. En septiembre de 2024, cuando la Asamblea General adoptó una resolución histórica que básicamente codificaba todas las decisiones de la Corte Internacional de Justicia sobre la ilegalidad de la ocupación israelí y las exigencias a Israel de que detuviera sus ataques contra Gaza y que establecía un plazo de 1 año para que Israel cumpliera, fue aprobada por alrededor del 90% de los Estados miembros de la ONU, pese a las objeciones de Estados Unidos, Israel,
y algunos otros aliados extremos de ese régimen. Pero ese plazo expiró en septiembre de este año y no se ha hecho nada para que Israel rinda cuentas. ¿Por qué? Porque los aliados de Israel en la ONU se movilizaron para crear una distracción que impidiera que Israel rindiera cuentas, adoptando primero una propuesta franco-saudí llamada la Declaración de Nueva York. Básicamente, esa propuesta plantea la normalización de Israel incluso durante su genocidio, el despliegue de una fuerza de ocupación delegada en Gaza para controlar no al perpetrador del genocidio, sino a las víctimas del genocidio, y obligar a los palestinos a volver a una situación en la que tengan que negociar sus derechos con su opresor, en lugar de tener esos derechos garantizados, como afirma que debe ser la Corte Internacional de Justicia. Y luego, por supuesto, Donald Trump presentó su propio plan, en el que básicamente aboga por una colonización estadounidense del siglo XIX de Gaza en nombre de los israelíes, una negación aún mayor del derecho a la autodeterminación, un mayor encierro del pueblo de Gaza, el desarme de la resistencia palestina y la continua normalización del régimen israelí. Y ahora lo que está ocurriendo en el Consejo de Seguridad de la ONU es que los diplomáticos que apoyan a Estados Unidos y a otros están negociando para intentar combinar la propuesta franco-saudí, que es un plan colonial, con la propuesta estadounidense, que es un plan colonial puro del siglo XIX, con el fin de detener todas estas demandas de rendición de cuentas del régimen israelí y de controlar aún más al pueblo palestino. En otras palabras, su respuesta al genocidio ha sido castigar a las víctimas y recompensar al perpetrador. Nunca habíamos visto algo así en la historia de las Naciones Unidas. Esperamos que eso no ocurra. Ahora, Nima, hay una tercera vía que comenzó incluso antes de todos los acontecimientos que hemos visto, porque ya sabes, durante estos 2 años de genocidio, Israel literalmente se ha salido con la suya. Pero también es un periodo de 2 años en el que Israel está siendo juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia. Sus líderes han sido acusados de crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional. Ha sido declarado culpable de apartheid por la Corte Internacional de Justicia. Y ha sido condenado como culpable de genocidio y apartheid por todas las principales organizaciones internacionales de derechos humanos. Organizaciones israelíes de derechos humanos, organizaciones palestinas de derechos humanos, la Asociación Internacional de Estudios sobre el Genocidio, juristas internacionales de todo el mundo. Existe un consenso global de que Israel está perpetrando apartheid y genocidio, y una exigencia de que rinda cuentas por ello. Y esa vía incluye un movimiento para intentar que la Asamblea General de las Naciones Unidas sortee el veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad utilizando un antiguo mecanismo llamado Unión Pro Paz. Unión Pro Paz es un mecanismo de la Asamblea General de la ONU. Recuerda que en la Asamblea General no hay miembros permanentes del P5. No existe el derecho de veto. Hay 193 países y cada país tiene un voto. Así que Unidos por la Paz permitiría que la Asamblea General, la mayoría global, decidiera lo que ocurre sin ser obstruida por el veto de Estados Unidos. En virtud de Unidos por la Paz, la Asamblea General podría rechazar las credenciales de Israel, pedir sanciones, solicitar un embargo militar, establecer un mecanismo de rendición de cuentas y reactivar los mecanismos de la ONU contra el apartheid para abordar el apartheid dentro de Israel. Y, lo que es más importante, podría ordenar el envío de una fuerza de protección de la ONU a Gaza para proteger a los civiles palestinos de los ataques israelíes, garantizar la entrega de ayuda humanitaria en toda Gaza, preservar las pruebas de los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por Israel y comenzar el proceso de reconstrucción sin interferir en la gobernanza ni en los derechos políticos palestinos, asegurando simplemente que los civiles estén protegidos. Podría desplegarse como un mecanismo basado en el consentimiento, con el consentimiento de los palestinos, y no impuesto contra su voluntad, como una ocupación por delegación.
Ese proceso ha estado en marcha, pero se ha estancado debido a otras iniciativas que lo han relegado a un segundo plano. También se ha estancado porque su principal impulsor es el presidente Gustavo Petro de Colombia. Y en el momento en que anunció esto, fue atacado por Estados Unidos, que le retiró el visado, lo amenazó con sanciones y aranceles, e incluso amenazó con derrocar a su gobierno. Así que ahora está bajo una gran presión por parte del gobierno estadounidense por atreverse a enfrentarse al genocidio en Palestina. Pero la idea sigue viva. Me parece que será aplastada si Estados Unidos logra que el Consejo de Seguridad imponga esta ocupación colonial de Gaza. Y entonces volveremos exactamente al punto en el que hemos estado durante los últimos 80 años. La ocupación, el despojo, la negación de la autodeterminación y la persecución del pueblo palestino, mientras se les obliga a mendigar por sus derechos con la promesa de un Bantustán en algún momento futuro. ¿Qué pasa con los demás? Ya sabes, dentro del Consejo de Seguridad. Creo que el único país que no quiere la solución de dos estados es Estados Unidos, o el Reino Unido y Francia tienen una posición similar. ¿Cómo ves la combinación dentro del Consejo de Seguridad? Tenemos a China y Rusia. Ambos, me parece, reconocen la solución de dos estados. Los otros tres países occidentales, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, ¿qué pasa con ellos? ¿Cuál es su posición después de todo esto, o mientras continúa el genocidio en Gaza? Bueno, quiero decir, es bueno plantearlo de esa manera, porque si lo miras a través del prisma del genocidio en Gaza, Estados Unidos es uno de los P5, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Los llamamos los P5. Tienen poder de veto, son copartícipes del genocidio en Palestina. No solo están, ya sabes, contribuyendo a él, en realidad, tanto bajo administraciones demócratas como republicanas, participan con entusiasmo en ese genocidio. Proporcionan amnistía de las armas y el dinero necesarios, así como la cobertura diplomática, la inteligencia y la difusión de genocida en nombre del régimen israelí. Todo eso proviene del gobierno de los Estados Unidos, que participa con entusiasmo en el genocidio. Así que son coautores, uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Luego están los británicos y los franceses. Han sido cómplices del genocidio, y la complicidad en un genocidio es un delito específico, según el derecho internacional, codificado en la Convención sobre el Genocidio. Es un delito en sí mismo. Tanto el Reino Unido como Francia han estado utilizando sus recursos, su poder, sus capacidades militares, las armas que producen, su inteligencia y sus funciones diplomáticas para apoyar a Israel en la perpetración del genocidio. Son cómplices del genocidio, por lo que no quieren rendir cuentas, porque esa rendición de cuentas también se extendería a ellos. Luego están Rusia y China. Rusia tiene un perfil muy interesante porque mantiene relaciones muy estrechas con Israel, pero también suele alinearse con el sur global, que en su mayoría apoya a Palestina. Y China, de manera similar, está muy alineada con el G77, el sur global. Tanto Rusia como China están preocupadas por lo que los representantes del Estado de Palestina desean en este contexto. Así que el papel que desempeñan ahora en el Consejo de Seguridad consiste en insistir en que cualquier resolución que se adopte refleje lo que quiere el Estado de Palestina y que no imponga una ocupación colonial estadounidense en la Franja de Gaza. El plan de Donald Trump incluye algo que llaman la Junta de la Paz, un mecanismo colonial encabezado por el propio Donald Trump, junto con Tony Blair, famoso por sus crímenes de guerra en Irak, y controlar Gaza. Y China y Rusia están diciendo, no, si queréis enviar una fuerza de estabilización, quizá podamos apoyar eso, pero no vamos a apoyar esa parte. Ahora bien, ¿se mantendrán firmes? Eso esperamos.
Esperamos que veten cualquier intento de hacerlo, porque lo que Trump, los franceses, el Reino Unido y otros están intentando es obtener un sello de aprobación de la ONU. En la práctica, legalizar lo que es una apropiación colonial ilegal en Gaza, una negación ilícita del derecho internacional al castigar a las víctimas de un genocidio y recompensar a los perpetradores de un genocidio. Si consiguen que el Consejo de Seguridad ponga un sello de la ONU sobre ello, entonces sentirán que han legitimado su empresa criminal. Así que la esperanza es que Rusia y China se mantengan firmes y no permitan que esto ocurra. Trump puede seguir adelante de todos modos y hacerlo por la fuerza de las armas, que es su modus operandi, pero al menos no habrá sido legitimado con un sello de la ONU. Creo que si el Consejo de Seguridad de la ONU permite que esta resolución salga adelante y otorga un sello de aprobación de la ONU a la mayor colonización y opresión del pueblo palestino, eso será el último clavo en el ataúd de la legitimidad de la ONU, de las Naciones Unidas. Y eso sería, creo, un precio muy alto que pagar. Así que esperamos que no ocurra. Ahora bien, si hay un veto, eso ofrece una oportunidad en la Asamblea General para hacer lo que mencioné antes. Convocar bajo el mecanismo de Unión Pro Paz y adoptar una verdadera fuerza de protección para los civiles palestinos y medidas reales de rendición de cuentas para el régimen israelí. Israel surgió gracias a las Naciones Unidas. Ellos redactaron, ya sabes, la creación del Estado de Israel. Pero ¿hay alguna conversación en la ONU, sabes, sobre lo que está ocurriendo con el Estado de Israel, que es el único país del planeta sin fronteras? ¿Qué significa eso? Porque cada vez que hablamos de una solución de dos estados, hay que tener en cuenta cuáles son las fronteras de Israel, ¿verdad? Porque ahora mismo, mira Cisjordania. Como has mencionado, la situación en Cisjordania no es mucho mejor que en Gaza. Y si miras mapa, ves algunos puntos marcados como Cisjordania, pero en realidad no es verdaderamente Cisjordania. Los colonos han ocupado toda Cisjordania. ¿Cómo puede alguien seguir defendiendo una solución de dos estados? Porque cuando hablamos de una solución de dos estados, tenemos que entender el concepto que hay detrás. ¿Es eso siquiera posible, en tu opinión, dado que Israel no ha definido sus fronteras? En el sur de Siria, están expandiéndose más allá de los altos del Golán. Supongo que una vez que terminen con Líbano y Siria, se moverán hacia Jordania. Entonces, ¿qué es eso? ¿Cuál es el objetivo final, en tu opinión? ¿Y cómo pueden las personas y los países de la región comprender mejor la situación con Israel? Bueno, el objetivo final es lo que los pensadores sionistas llaman el proyecto del Gran Israel, que abarca, ya sabes, desde el Nilo hasta el Éufrates, para repetir el término que se ha usado a lo largo de la historia. Ya sabes, Israel ya, empecemos con el plan de partición que mencionaste. En primer lugar, la Asamblea General de las Naciones Unidas no tiene autoridad para dividir un país en contra de la voluntad de sus habitantes. Y en 1947, cuando emitieron un plan de partición para Palestina, como se llamaba entonces, fue rechazado por el pueblo indígena, los palestinos. Fue aceptado por el liderazgo de los colonizadores, lo cual no es sorprendente, porque ellos habían impulsado que esto ocurriera. Pero incluso esa partición ilegal de Palestina, en 1947, no incluía lo que hoy la gente llama Israel. Era una distribución de tierra mucho más pequeña. Ya era injusto porque otorgaba la mayor parte de la tierra a la minoría, que eran los colonos, y quitaba la mayor parte de la tierra al pueblo indígena, los palestinos. Pero incluso entonces, se hablaba de un Estado israelí mucho más pequeño y definido que el que finalmente surgió. En 1947 y 1948, durante la Nakba, la catástrofe, el primer gran genocidio del pueblo palestino a manos de los israelíes, estos utilizaron esa situación para ampliar su control territorial hasta lo que hoy entendemos como las fronteras de 1967. Así que la primera concesión de tierras a ellos, a través de la partición de la ONU,
fue ilegal. Luego usaron la fuerza para tomar más tierras en 1947 y 1948. Y recuerda, la adquisición de territorio por la fuerza constituye una violación no solo del derecho internacional, sino también de las llamadas, perdona los términos, normas jus cogens y erga omnes, que representan las reglas más altas e inquebrantables del derecho internacional. No se puede adquirir territorio por la fuerza. Así fue como Israel tomó gran parte de la tierra, expandiéndose hasta las fronteras de 1967. Y por supuesto, en 1967 ocuparon el resto de Palestina al ocupar Cisjordania y la Franja de Gaza. Así que se ha expandido hasta ese punto, y como sabes, ahora de facto existe un solo Estado, un solo régimen, que gobierna toda la Palestina histórica, desde el Mediterráneo hasta el Jordán, y ese es el régimen israelí. Han creado una situación en la que una solución de dos estados es imposible, lo que ellos llaman crear hechos sobre el terreno. Mientras todos negocian y hablan de derecho, ellos simplemente están creando una realidad sobre el terreno que es irreversible. Así que ahora, si miras un mapa de Cisjordania, verás que Israel controla la mayor parte. Y hay pequeños enclaves de comunidades palestinas rodeadas por enormes asentamientos de colonos israelíes que podrían destinarse a algunos bantustanes, ya sabes, en algún momento del futuro, pero no a un Estado. Y Gaza, por supuesto, está completamente controlada y ocupada por los israelíes. Ya lo estaba incluso antes de que el genocidio se intensificara en octubre de 2023, y ciertamente lo está ahora, con tropas sobre el terreno en toda Gaza. Así que eso no existe. Luego ves que hemos pasado de un plan de partición ilegal a una concesión de tierras que se amplió en 1948 y 1967. Y también incluye, como dices, la ocupación de territorio en Siria, no solo el Golán sirio, sino casi hasta la capital Damasco, la ocupación de territorio en el sur del Líbano, y aunque no ocupa, en sentido estricto, otras partes de Oriente Medio, ha ejercido rutinariamente la fuerza militar contra ellas, de modo que las domina. Así que ya sabes, Israel ha llevado a cabo actos de agresión contra Líbano, Siria, Irak, Irán y Yemen. Simplemente ya sabes, actos de agresión en serie, bombardeando a su antojo. Ya ni siquiera aparece en las noticias. Bombardean estos países con tanta frecuencia. Así que de ese modo, ha ampliado aún más su dominio por toda Asia Occidental. Y yo diría que también se ha expandido más allá de Asia Occidental. Sabes, yo vivo en Estados Unidos y aquí, a instancias de este régimen extranjero opresivo, Israel, mi propio gobierno oprime a las personas en este país que se atreven a criticar al régimen israelí. Y hemos visto lo mismo en el Reino Unido, en Alemania, en los Países Bajos, en todo el mundo occidental. Así que sí, el proyecto del Gran Israel es algo que la ideología extrema, la ideología estatal del sionismo, dentro de Israel y entre sus partidarios en el extranjero, ha trabajado arduamente para lograr. Y ahora celebran que tienen al imperio estadounidense de su lado para hacerlo realidad, y nada parece interponerse en su camino, incluidos muchos de los gobiernos de la región que simplemente se someten a Washington y a Israel ante cualquiera de estos abusos a medida que ocurren. Así que ya no queda nada de la solución de dos estados. Siempre he sostenido que la única solución viable, y es interesante, es que en la ONU y en los gobiernos occidentales repiten una y otra vez este mantra: no hay alternativa a una solución de dos estados. Bueno, eso es una mentira en muchos niveles. Podría haber un estado, dos estados, tres estados, cuatro estados. Así que incluso lógicamente no tiene sentido. No queda tierra para una solución de dos estados en Cisjordania y Gaza que sea sostenible o adecuada. Y por cierto, incluso si existiera algún tipo de solución de dos estados, no abordaría los derechos de los palestinos dentro de la línea verde, dentro de lo que ahora se llama Israel. Personas que tienen derecho a regresar a los hogares que les fueron arrebatados, que tienen derecho a una compensación y que tienen derecho a vivir allí como ciudadanos iguales. Eso es imposible bajo un régimen sionista,
que es un régimen etnosupremacista y que nunca podrá otorgar igualdad de derechos a los palestinos, al pueblo indígena. Sí. ¿Cómo ves el papel de los países musulmanes en su conjunto? Me refiero a los estados árabes, Turquía, Irán. ¿Tienen algún tipo de influencia sobre lo que está ocurriendo a nivel internacional con la situación en Israel, Gaza y Palestina? Bueno, podrían tener influencia si actuaran de manera principiada. El problema es que a pesar de todo el apoyo retórico que los países musulmanes y árabes han dado al pueblo palestino, muchos de ellos ni siquiera han detenido su cooperación con el régimen israelí. De hecho, la Corte Internacional de Justicia ha dictaminado que deben hacerlo, y aún así continúan proporcionando cosas que apoyan el genocidio de Israel, la ocupación de Israel y el apartheid de Israel, desde que pulen hasta piezas de maquinar, Palestines, tecnologías, renom, y se están comprando cosas a eximen, impulsando su economía. E incluso algunos países de la región han cooperado con Estados Unidos e Israel en la defensa de Israel durante el genocidio, mientras que otros estados han intentado intervenir, ya sea para responsabilizar a Israel o para apartarlo de sus actividades genocidas en Gaza. Así que hay mucho apoyo retórico, pero se puede ver que muchos de estos países están más que dispuestos a sumarse a los planes nefastos de Estados Unidos y Francia. La propuesta francesa, llamada la propuesta franco-saudí, porque fue presidida por Francia y Arabia Saudí, es puro colonialismo. Es una negación total, no solo del sufrimiento del pueblo palestino, sino también de sus derechos tal como están codificados en el derecho internacional. Así que quiero decir, yo les diría a esos países, sí, por supuesto, continúen con su apoyo retórico, voten con Palestina en las Naciones Unidas y demás. Pero no significa nada si siguen proporcionando apoyo material al Estado de Israel mientras comete todos estos crímenes. Debería existir ya un boicot universal a la economía israelí, así como a la cultura y al deporte israelíes. También debería haber un embargo militar universal contra Israel. El régimen debe ser aislado del mismo modo en que se aisló al régimen sudafricano bajo el apartheid. El mundo se unió, liderado por el Sur Global, para asegurarse de que aquel régimen quedara aislado y no pudiera continuar con su colonización. Y no abandonaron eso en nombre de una solución de dos estados. Aunque el régimen sudafricano ofreció bantustanes a los sudafricanos negros, nadie dijo, de acuerdo, es una solución de dos estados, es la única solución. Se mantuvieron firmes en el principio de la liberación africana, la libertad y la igualdad para todos los que vivían allí hasta que cayó el apartheid. Y ahora podría hacerse lo mismo, empezando por los países musulmanes y árabes, y luego ampliándose al sur global y más allá. Podría haber solidaridad en las Naciones Unidas para aislar a este régimen, imponerle sanciones, un embargo militar, expulsarlo de la Asamblea General de las Naciones Unidas negándole sus credenciales, organizándose contra el apartheid y los abusos del régimen. Ese tipo de solidaridad global podría cambiar la historia. Lo vimos en las décadas de 1960 y 1970, cuando los miembros recién descolonizados del sur global se unieron a las Naciones Unidas y la utilizaron como una herramienta para la descolonización, la autodeterminación, el anticolonialismo y la acción contra el apartheid. Lo mismo podrá ocurrir ahora en Sumanos Kiko con principios en los países musulmanes y árabes de todo el mundo. Mucha gente, tanto fuera como dentro de Estados Unidos, cree que su país es el más poderoso del mundo y que tiene la capacidad de ejercer presión sobre Israel. ¿Cree que hay algo que esté ocurriendo dentro de Estados Unidos que puede influir en su política exterior hacia Israel y Oriente Medio?
Bueno, en primer lugar, es cierto que Estados Unidos tiene el ejército más poderoso del mundo y hasta ahora la economía más poderosa del mundo. Pero si observas el panorama general, te das cuenta de que el momento unipolar del imperio estadounidense se está desvaneciendo. Eso nunca fue algo que pudiera sostenerse a largo plazo. Creo que muchas de las convulsiones violentas que se ven surgir desde Estados Unidos se deben precisamente a que el imperio está empezando a desmoronarse. Se observa la evolución hacia un mundo multipolar, los movimientos para desdolarizar y los esfuerzos por lograr la independencia económica del dominio estadounidense. También se ven grupos con políticas exteriores independientes, como el grupo BRICS. Vemos el auge de los BRICS, del Foro de Cooperación de Shanghái. Así que ese momento unipolar del imperio estadounidense está empezando a desmoronarse. Aún así, Estados Unidos sigue siendo el más poderoso. Gasta $1 billón al año en su ejército y envía miles de millones a Israel para mantener su impunidad en Asia Occidental. Así que sigue siendo una fuerza a tener en cuenta. Y, ya sabes, cuando la gente dice que Estados Unidos podría presionar a Israel, sí, podría, pero no lo hará. Nunca ejercerá una presión significativa porque, pese a todo el discurso sobre la democracia, Estados Unidos es una oligarquía. Es un país gobernado por intereses muy ricos y poderosos. Y si observas las políticas adoptadas por el país, especialmente la política exterior, pero también la política interior, por un lado, y lo que quiere el pueblo del país frente a lo que quieren esos oligarcas, corporaciones, multimillonarios y lobbies, puedes ver con total claridad a quién pertenece el gobierno de los Estados Unidos. Y no es al pueblo. La mayoría de la gente en Estados Unidos está horrorizada por el régimen israelí y quiere defender al pueblo palestino. Eso está empezando a cambiar la dinámica política interna de este país por primera vez en mucho tiempo. Porque ya sabes, en los dos partidos políticos, ahora hay una mayoría de los llamados demócratas que quieren que Israel rinda cuentas y que se defienda a los palestinos. E incluso hay una minoría creciente de republicanos. Y recuerda, los republicanos ni se avnieron en pain extrema derecha, muy radical. Pero incluso una minoría creciente de republicanos insiste en lo mismo, y eso supone un cambio muy profundo. Y creo que eso ocurrió porque no se trata solo de los israelíes. En el gobierno de Estados Unidos hay personas absolutamente comprometidas con el régimen israelí, incluso por encima de su propio país. Personas que sostienen esa visión por motivos de sionismo cristiano evangélico, personas que son sionistas, personas que son imperialistas, neoconservadores, que ven a Israel desempeñando un papel importante en su enfoque hacia el resto del mundo, y personas que ganan mucho dinero con la relación militar y tecnológica entre Estados Unidos e Israel. Y estas son personas que están en el gobierno, en la industria, en la clase dirigente de Estados Unidos, que están comprometidas con la continuación del régimen israelí tal como es. Así que no vas a tener un gobierno estadounidense, demócrata o republicano, en un futuro cercano, que vaya a considerar a Israel como un adversario que deba ser controlado o limitado. Quizá de vez en cuando estén cometiendo su genocidio, que lo frenen un poco. No hace falta detenerlo, pero algo más significativo que eso no va a ocurrir. Pero a largo plazo, si la trayectoria continúa y cambian las dinámicas de la política interna en Estados Unidos, creo que empezaremos a ver algunos de esos tipos de cambios. Aún no hemos llegado a ese punto, pero pienso que a largo plazo ocurrirá. Diré una cosa más sobre eso, Nima, porque los representantes de Israel en este país se han dado cuenta. 1.000 millonarios, corporaciones pro-israelíes, algunos oligarcas y personas en el gobierno, de que ya no pueden controlar la narrativa en Estados Unidos. La gente ya no depende de CNN, Fox News, CBS o The New York Times, todos estos medios pro-israelíes, para informarse. Ahora pueden obtener información de medios alternativos, de las redes sociales, de programas como el tuyo. Pueden recibirla directamente en sus teléfonos y saber exactamente lo que está ocurriendo.
La maquinaria israelí ya no puede controlar la narrativa en Estados Unidos. Y la gente, al ver con sus propios ojos, ha dicho, un momento, esto no es algo que yo apoye. Así que lo que están haciendo ahora, en lugar de intentar convencer a la gente, es recurrir a la fuerza. Están silenciando a las personas. Están criminalizando a las personas que se pronuncian contra el genocidio. Las llaman simpatizantes del terrorismo y antisemitas, y luego emprenden acciones legales contra ellas. Están deportando a gente. Están enviando a la policía contra los estudiantes que protestan contra un genocidio. Están expulsando, suspendiendo, arrestando, deportando y golpeando a personas por hablar en su contra. Están intentando aprobar leyes para prohibir el boicot, la desinversión y las sanciones, aunque eso esté garantizado por la Constitución de los Estados Unidos. Están comprando empresas de medios, intentando asegurarse de que puedan incluso, bueno, ya sabes, empresas de redes sociales como TikTok, siendo tomadas por apoderados israelíes y cosas así. Así que ahora están intentando usar la fuerza de maneras que antes no necesitaban. Y eso es, sin duda, una señal de brutalidad. Algunas personas se sentirán intimidadas por ello, pero sobre todo, es una señal que están perdiendo. Y saben que están perdiendo. El mundo está cambiando. Tenemos, en mi opinión, dos movimientos poderosos en Estados Unidos. Uno está en la izquierda. Los progresistas, las personas que suelen votar por los demócratas, han decidido apartarse del Partido Demócrata. Quieren tener otra opción por la que votar. Pero la otra voz creciente en Estados Unidos está dentro del movimiento MAGA, dentro del Partido Republicano. Son personas con las que antes no estábamos tan familiarizados. No solían expresarse mucho sobre lo que ocurre, especialmente en Oriente Medio y en el caso de Israel. ¿Cómo ves que estas dos fuerzas se unan? O quizá porque cuando se trata de política exterior y del tipo de apoyo que va de Estados Unidos a Israel, estas personas podrían unirse. ¿No crees que eso influiría enormemente en el sistema político de Estados Unidos, que básicamente tiene dos partidos, republicano y demócrata? Y mira lo que pasó con la administración Trump. Donald Trump no es realmente un republicano. Es un outsider. El momento decisivo de su carrera fue la forma en que habló sobre la guerra de Irak. Dijo que estaba completamente en contra de la guerra de Irak. Y ahora ves este nuevo fenómeno en Nueva York con Mamdani. Fue el único candidato que no, cuando les preguntaron, ¿a dónde vas a ir el día después de haber sido elegido alcalde de Nueva York? Fue el único que dijo, voy a quedarme en Nueva York. Sabes, la gente entiende este tipo de argumento, por eso están obteniendo los votos. Porque ven algo diferente, una alternativa a lo que ocurre con su statu quo. ¿Y cómo va eso a, ya sabes, todo esto en conjunto? ¿Cómo va a influir en el futuro del sistema político de Estados Unidos? Que es importante, en mi opinión, para la causa de los palestinos. Sí, creo que eso ya está ocurriendo. Y Mamdani, por ejemplo, eso es muy interesante. Sabes, la ciudad de Nueva York es el centro de apoyo a Israel en el planeta en muchos aspectos. Tradicionalmente, también es el hogar de Wall Street. También es el hogar probablemente del lobby inmobiliario más poderoso que existe. Y es un lugar donde el lobby pro-israelí está profundamente arraigado. También es el hogar de un número desproporcionado de multimillonarios vinculados a la clase oligárquica que apoyan a Israel. Y aún así, Zoran Mamdani ganó las elecciones a la alcaldía con la mayor participación de la historia reciente, no a pesar de su franqueza sobre Palestina e Israel, sino en parte gracias a ella. Porque ya sabes, un número significativo de personas está horrorizado por lo que es Israel y por lo que hace. Otro grupo importante siente repulsión por el control que ejerce Israel sobre los políticos y los procesos políticos de Estados Unidos. Pensaron, esto es realmente refrescante. Este tipo está siendo elegido alcalde de Nueva York,
y están intentando obligarle a decir que se centrará en ese régimen extranjero. Y él responde, no, mi trabajo es centrarme en Nueva York. Aquí es donde voy a estar. No voy a ir a visitar Israel. O intentaron obligarle a respaldar un Estado etnonacionalista en Israel. Y él dijo, no, creo en un Estado con igualdad de derechos para todos. Y la gente dice, bueno, no se puede ganar una elección en Estados Unidos. No solo la ganó, sino que lo hizo en parte por eso, y en la ciudad de Nueva York, de todos los lugares del mundo. Porque eso era lo que la gente quería, y por un margen significativo, frente a uno de los demócratas más destacados de una familia demócrata prominente en Nueva York. Y tienes razón en que hay una convergencia entre la izquierda y la derecha en Estados Unidos, cada vez más. Como dije, el Partido Demócrata es ahora una mayoría significativa a favor de la causa palestina y en contra del proyecto israelí. Pero cada vez más, no solo en el Partido Republicano, sino en el movimiento MAGA de Donald Trump, hay figuras destacadas como Tucker Carlson, Dave Smith, Marjorie Taylor Greene y Candace Owens. Estos son los formadores de opinión del movimiento MAGA, que por razones puramente morales, están horrorizados por lo que es Israel y lo hace. Y dicen, ¿por qué me dices que tenemos que apoyar este horror cuando ofende todos mis valores personales? Y por razones políticas, porque forman parte de un movimiento llamado América Primero, dicen que eso significa que quieren que la política de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos y el dinero de Estados Unidos se centren primero en el pueblo estadounidense. ¿Por qué estamos enviando $6,000 millones al año, gastando todo nuestro capital político y comprometiendo todo lo que debería estar al servicio de los intereses del pueblo estadounidense en nombre de este régimen extranjero opresivo llamado Israel? Eso no es América Primero, eso es Israel primero. Les repugna ver a los políticos inclinarse ante un régimen extranjero en lugar de actuar por principios, o como mínimo, en interés de su propio pueblo, el pueblo al que fueron elegidos para servir. Por todas estas razones, cada vez se ve más que algunas de las voces más destacadas de la derecha en Estados Unidos coinciden con las voces más destacadas de la izquierda en que esta política tiene que cambiar. Y creo que una gran parte de ello se debe a que la gente se siente ofendida por la captura de la política y las instituciones estadounidenses por parte del lobby israelí, y por los multimillonarios y corporaciones asociados que trabajan muy duro para asegurarse de que este gobierno sirva no a los intereses del pueblo estadounidense, sino a los intereses de ese pequeño y opresivo régimen extranjero llamado Israel. Y tanto la izquierda como la derecha están muy hartas de eso. Craig, cuando Donald Trump llegó al poder, fue elegido en Estados Unidos, dijeron, vamos a ir al Mar Rojo. Vamos a golpear a los hutíes, a los yemeníes, de una manera en que la administración Biden no pudo hacerlo. Y esta vez iba a ser diferente. Vamos a demostrarles. Fueron al Mar Rojo, pero no pudieron hacer nada. Y luego, como dijo Donald Trump, capitularon. Los hutíes capitularon. Pero Estados Unidos decidió que no podía hacer nada en el Mar Rojo, así que se retiró. Ahora, con la guerra entre Irán e Israel, Israel ve realmente a Irán como la columna vertebral de la resistencia, porque ve misiles iraníes dirigidos a Yemen, ve a Irán apoyando a Hezbollah en el Líbano, y el gobierno en Siria, antes de la caída de Assad, estaba respaldado por Irán. Y pensaban que si entraban en Irán y provocaban un cambio de régimen allí, se derrumbaría toda la resistencia. Eso podría ayudarles con la cuestión palestina y con la idea del Gran Israel, como has mencionado. Pero ninguno de esos planes ha funcionado hasta ahora para Israel. Y no sé cuánto tiempo más quiere Estados Unidos seguir apoyando a Israel en la región. ¿Ves algún beneficio real en este apoyo a largo plazo a Israel? Sabes, tuvimos al expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, calificando al Estado de Israel como un estado de apartheid. Y no es tan extraño llamar a Israel
un régimen de apartheid. Ellos lo entienden. La élite política de Estados Unidos comprende la realidad de Israel. Entonces, ¿cómo lo ves? Se trata solo de que los oligarcas decidan estas políticas, sin que Estados Unidos obtenga realmente ningún beneficio de lo que ocurre en Oriente Medio. Sí. Creo que si observas la política exterior de Estados Unidos, en particular, la política estadounidense en general, incluyendo la política interna, pero especialmente la exterior, verás que a menudo actúa de maneras que no están en el interés del pueblo estadounidense. A menudo responde a los intereses de los oligarcas, porque la guerra y la conquista son grandes negocios. Es un gran negocio, obviamente, para los fabricantes de armas y las compañías energéticas, pero especialmente hoy en día para las empresas tecnológicas. Silicon Valley forma parte de esto, tanto como las empresas bandido del cinturón alrededor de Washington, que trabajan para la industria de defensa, y los varones ladrones de Wall Street en Nueva York también. Ellos forman parte de esto en la misma medida, porque sus propios intereses personales y su riqueza están muy ligados a la postura beligerante de Estados Unidos. Ya sabes, ¿cómo tiene sentido que Estados Unidos actúe de una manera tan servil hacia el régimen israelí, arriesgándose a perder mejores relaciones con todo el mundo árabe y musulmán? Y hay que matizar eso, porque muchos de esos gobiernos del mundo árabe son simplemente regímenes subordinados, estados clientes de Estados Unidos, que siguen sus órdenes respecto a Israel, independientemente de la retórica que difundan. Por supuesto, la excepción a eso es Irán, y la otra excepción es Ansar Allah en Yemen. Y la excepción a eso es Hezbollah en el Líbano. Sabes, en todo el mundo, solo esas tres fuerzas han asumido riesgos personales, han hecho inversiones personales, se han puesto en peligro, han gastado sus propios recursos y han participado de manera concreta para oponerse al genocidio mientras ocurría en Gaza. Ni Egipto, ni Jordania, ni Irak, ni Arabia Saudí o los Emiratos, ni nadie más, ni Marruecos. Muchos de estos estados están aliados con el imperio estadounidense y con los israelíes. Pero solo fueron esos países. Y sabes, cada uno de ellos tuvo un impacto importante en esto. Por ejemplo, mencionaste a los hutíes, Ansar Allah en Yemen. Sabes, su bloqueo en el Mar Rojo llevó a la bancarrota al puerto israelí de Eilat. Literalmente lo arruinó. Detuvo el flujo de suministros destinados a apoyar al régimen genocida durante la perpetración del genocidio. Ahora bien, he escrito que al hacerlo, en realidad estaban cumpliendo con los requisitos del derecho internacional, que todos los estados están obligados a actuar cuando tienen el poder para intentar impedir que ocurra un genocidio. Así que lo que estaban haciendo era perfectamente justo y creo legal cuando lo hicieron. Fueron bombardeados sin piedad por Estados Unidos y el Reino Unido, con la complicidad de algunos vecinos de la región. Pero ese bombardeo despiadado no los hizo rendirse. Se mantuvieron firmes. Sí, hicieron un acuerdo. Pero ese acuerdo tenía que ver con el transporte marítimo estadounidense. No se trataba de los israelíes, así que se mantuvieron firmes. Y lo mismo ocurre con Irán, creo. No creo que haya terminado. Creo que Israel y Estados Unidos siguen planificando los próximos ataques contra Irán. Todavía albergan un sueño de cambio de régimen, un sueño que se convertirá muy pronto en una pesadilla para ellos. No tengo ninguna duda de que esto no es algo que vaya a tener éxito. Y no va a ser un paseo, como se demostró en la última ronda, cuando fueron los israelíes quienes acabaron buscando un alto el fuego, porque no pueden sostener un conflicto prolongado. Están acostumbrados a librar guerras en territorio ajeno, atacando a civiles para forzar la rendición. No están acostumbrados a un intercambio con otra potencia militar que también incluya un campo de batalla en su propio territorio. Así que no es algo que pudieran mantener. Esperan una inversión mayor por parte de Estados Unidos la próxima vez, una que les permita causar una destrucción aún más masiva en Irán
en nombre del régimen israelí. Recuerda, este es un asunto israelí, un sueño que Netanyahu y sus colegas han estado impulsando durante décadas, intentando arrastrar a Estados Unidos a una guerra con Irán porque saben que no pueden vencer a Irán por sí solos. Pero no creo que vayan a tener éxito. Al contrario, creo que van a abrir un avispero que acabarán lamentando. Pero sí, para responder a tu pregunta, hay muchos intereses en Estados Unidos que estarían más que encantados de ver otro Irán. Del mismo modo que obtuvieron enormes beneficios de la agresión estadounidense en Vietnam, en Irak, en Siria y en Libia. Quiero decir, este es su pan de cada día. Son literalmente mercaderes de la muerte. Y ese es un negocio que siempre ha sido muy, muy rentable. Y ahora con la parte tecnológica de todo eso, se ha vuelto aún más rentable. Tenemos un gobierno en este país que les sirve a ellos, no a nosotros, no a las voces por la paz. Y por cierto, tenemos un conjunto de corporaciones mediáticas cómplices que están vinculadas, tanto financiera como ideológicamente, a la causa de la guerra en Asia Occidental. Se asegurarán, como hicieron con Irak, de fabricar el consentimiento para la agresión e incluso el genocidio, porque en su mente les conviene hacerlo. Antes de terminar, Craig, ¿cómo ves la posibilidad de cambiar la estructura del Consejo de Seguridad de la ONU? Tal vez añadir a la India u otros países importantes para crear más equilibrio. Has mencionado que el Reino Unido, Estados Unidos y Francia están a favor de Israel. Entonces, ¿qué pasa con los demás países? Como has dicho, tenemos la Asamblea General con todas esas naciones reunidas. Pero ¿qué ocurre con la estructura del Consejo de Seguridad de la ONU? Que, según tengo entendido, es mucho más importante cuando se trata de estos asuntos y conflictos. ¿Cómo lo ves? Bueno, en primer lugar, eso es absolutamente correcto. Sabes, hay una vieja película llamada El Padrino y muchas películas sobre la mafia que hablan de los jefes de las 5 familias de Nueva York. Eso formaba parte de la estructura de poder de la mafia. Ese es el Consejo de Seguridad. Los jefes de las 5 familias son Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia y China. Notarás que no incluye a nadie del mundo árabe, a nadie de América Latina, ni a nadie de todo el continente africano. Solo incluye a los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Ese no es un mecanismo que pueda, como dice la Carta, mantener la paz y la seguridad internacionales. Más bien, todo lo contrario. Tomemos a Estados Unidos, por ejemplo. A ojos de la mayoría de la gente en el mundo, Estados Unidos es la mayor amenaza para la paz y la seguridad internacionales, dada su política exterior agresiva y su uso no solo de la guerra, sino también de operaciones encubiertas, golpes de Estado, cambios de régimen y agresión tras agresión desde la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, se sienta allí como uno de los jefes de las 5 familias, con poder de veto en el Consejo de Seguridad. Se puede reformar el Consejo de Seguridad añadiendo otros miembros, y de hecho eso debería hacerse para hacerlo más representativo. Pero lo único que cambiaría los problemas fundamentales del Consejo sería modificar los miembros permanentes con poder de veto. Algunas de las propuestas consisten en añadir más miembros temporales. Otras propuestas añadirían más miembros permanentes, pero sin otorgarles poder de veto. Bueno, eso no va a resolver el problema. El problema es que hay 5 países con un poder desproporcionado, incluido el veto. Y aquí está el desafío. Eso no puede cambiarse según las normas de la ONU, a menos que los 5 miembros permanentes estén de acuerdo, y no lo estarán. No van a renunciar a esta carta de triunfo que poseen en la geopolítica. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues se rodea al Consejo de Seguridad. La Asamblea General se supone que es el órgano democrático, digamos, legislativo de las Naciones Unidas. Y la gente dice, bueno, sí, pero la Asamblea General no tiene poder de aplicación del capítulo 7, y así sucesivamente. Eso es cierto. Pero veamos lo que eso significa en la práctica.
Significa que no puede imponer sanciones, por ejemplo, pero sí puede pedir que se impongan sanciones. Y en el momento en que lo hace, esas se convierten en sanciones multilaterales, a las que todos los países pueden adherirse y aplicar de forma individual y colectiva. Así que no se puede obligar a Micronesia o a Bulgaria si dicen, bueno, no vamos a aplicar las sanciones. De acuerdo. Pero si consigues que la mayoría de los países lo hagan, esas sanciones pueden tener el impacto que se pretende, por ejemplo, contra Israel. Así que no necesitan poder de ejecución para pedir sanciones. No necesitan poder de ejecución para pedir un embargo militar. No necesitan, ya sabes, expulsar a un país de la ONU, especialmente a un país como Israel, que ha violado todos los preceptos de la ONU y un sinfín de resoluciones del Consejo de Seguridad, la Asamblea General, el Consejo de Derechos Humanos, el Consejo Económico y Social, lo que quieras. Este es un país que ha declarado persona non grata al secretario general, que ha atacado recintos y convoyes de la ONU, que ha asesinado a cientos de empleados de la ONU y que ha secuestrado y torturado a muchos otros. Y aún siguen paseándose por la ONU con credenciales de la ONU, porque Estados Unidos no permite, a través del Consejo de Seguridad, que sean expulsados de la organización. Entonces, ¿qué haces? Acudes a la Asamblea General, como aprendimos durante el apartheid en Sudáfrica, donde la Asamblea General simplemente creó una forma de afrontar esta situación. Dijeron, no reconocemos ni aceptamos las credenciales del Estado del apartheid de Sudáfrica. Podrían hacer lo mismo con el Estado de Israel, y de ese modo contribuir eficazmente a aislar al régimen y ejercer una presión real para lograr un cambio sobre esa base. La Asamblea General durante las décadas de 1960 y 1970 desempeñó un papel muy importante, como he mencionado, en las luchas anticoloniales y en la lucha contra el apartheid. Por ejemplo, porque el sur global, como mayoría, como la nueva mayoría, se unificó para utilizar su poder colectivo en favor del desarrollo, la paz y la seguridad, los derechos humanos, la descolonización, la autodeterminación, los valores de la Carta de las Naciones Unidas y los valores de los instrumentos de derechos humanos de la ONU. Así fue como ocurrió. Y todo eso se dejó de lado con el momento unipolar que siguió a la implosión de la Unión Soviética, cuando Estados Unidos tenía un poder geopolítico sin precedentes sobre el resto del mundo. De repente, todo eso quedó en segundo plano, y se presentó al Consejo de Seguridad como la única opción. No es la única opción. Incluso ahora, la Asamblea General podría adoptar una resolución en virtud de la iniciativa Unidos por la Paz, para establecer una fuerza de protección para Palestina, imponer un embargo militar y sanciones, negar las credenciales de Israel, crear un mecanismo de rendición de cuentas y reactivar los mecanismos contra el apartheid. Todo eso podría suceder en la Asamblea General. No necesitamos al Consejo de Seguridad para hacer eso. Y creo que de ahora en adelante, eso es lo que debería suceder. La mayoría global debería afirmar su poder, levantarse de rodillas ante el imperio estadounidense y empezar a tener algo de respeto propio y autodeterminación, unirse por los propósitos y principios de la Carta y poner fin a esta dominación imperial de la geopolítica por parte de un solo país impulsado por intereses pecuniarios, militares y económicos que no responden a las maneras, la seguridad, el desarrollo ni tu medio así. Muchas gracias, Craig, por acompañarnos hoy. Ha sido un gran placer tenerte con nosotros. Es un placer. Gracias por invitarme a precisar tu pensar. Pásalo muy bien, Jeff. Bye-bye. Adiós, guys.